Hola jóvenes, me da gusto saludarles por este medio, ya que no es posible hacerlo a través de la videoconferencia. El día de hoy hablaremos sobre el término probatorio. El término probatorio es una etapa posterior a la contestación de demanda. Sin embargo, debemos observar el contenido del artículo 339 de nuestro Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, en el cual se obliga al juez a señalar una audiencia de conciliación, pero también podrá hacerlo a petición de cualquiera de las partes. Esta audiencia de conciliación puede darse en dos momentos o en uno solo según el criterio del juzgador, atendiendo a la norma, desde luego. El primero es que solamente se cite a una audiencia en su propio juzgado y que él mismo atienda esa posible conciliación, proponiendo alternativas para resolver ese conflicto, o bien a través de un facilitador, conciliador, mediador, que el mismo tribunal disponga o esté a su disposición o sea auxiliar del tribunal. La segunda forma de hacerlo es que el juez, en su acuerdo, obligue a las partes a acudir al centro de mediación correspondiente. Centro de mediación que cuenta con personal capacitado, profesional en la materia de mediación, conciliación, que ayudará precisamente a que las partes puedan resolver su conflicto. De esta manera, pues, ese centro de mediación o ese auxiliar del tribunal podrán ayudar a dirimir el conflicto a través de las alternativas que puedan proponerles incluso a las partes para que se resuelva la controversia. Así pues, esa conciliación tiene precisamente ese propósito de que se resuelva el conflicto. Esa resolución que pudiera darse a través del conflicto, del acuerdo de las partes, pues se elevaría a categoría de cosa juzgada. Es decir, que se trataría de una sentencia firme, se trataría precisamente de una resolución que el tribunal debe de elevarlo a esa categoría de cosa juzgada, donde las partes están obligadas a estar y pasar por él en todos sus términos, a los que se obligaron desde luego. La importancia pues de esta conciliación ha tenido mucho auge en la actualidad en algunas áreas del derecho, como es la laboral, la familiar y la penal, que obliga al juzgador a citar previamente esa audiencia conciliatoria. ¿Cómo se tramita? Bueno, ya lo habíamos señalado, es a partir de la solicitud de cualquiera de las partes, o bien por oficio, que el juez señale que antes de continuar con el término probatorio, pues se tendrá que citar esa audiencia conciliatoria y pues el juez oficiosamente puede emitir ese acuerdo para que las partes procuren avenirse. Agotado que fue este periodo conciliador, hayan las partes manifestado su desacuerdo a esa conciliación, pues entonces se tendrá que abrir el juicio a prueba a solicitud de cualquiera de las partes o inclusive pues también de oficio, por lo que el juez tendrá que abrir el juicio ordinario civil a prueba. Eso está también señalado en el artículo 339
del Código de Procedimientos Civiles. Así pues, la etapa probatoria es la fase del proceso en el cual las partes tienen la oportunidad de acreditar su dicho ante el juez, correspondiéndole al actor, desde luego, hacerlo conducente respecto a esos hechos constitutivos de su acción, mientras que al demandado le corresponde en relación a sus excepciones y defensas que propuso en su contestación de demanda. Este término probatorio, esta etapa de pruebas, se puede integrar de 4 periodos subsecuentes: ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de pruebas. El primero, el ofrecimiento, es un periodo en el cual las partes pueden proponer al juzgador la recepción de los medios probatorios que estiman pertinentes para sus acciones o para sus excepciones y defensas según corresponda. El segundo periodo, referente a la admisión, es la etapa en la cual el juzgador debe analizar que se tendrán que realizar las actividades para que esos medios probatorios que fueron admitidos por el juzgador puedan llegar a desahogarse. Y finalmente, el cuarto periodo refiere a la práctica, la recepción o desahogo mismo de la audiencia, la cual tendrá que ser en audiencia pública, en el que tendrá que desahogarse con la presencia del juez, secretario de acuerdos, las partes, testigos, peritos o cualquier persona que haya sido llamada y que deba de intervenir en esa audiencia para el desahogo de una probanza. Obviamente en el tribunal o en el lugar que haya indicado el juez para su desahogo. Dentro de esta fase, el término probatorio, dice el artículo 343 que el que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe de probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus defensas. Solo resta mencionar que la norma señala algunos medios probatorios que son admitidos dentro del juicio ordinario civil. Y me refiero al artículo 367, reconoce como medios de prueba los siguientes: la confesión, los instrumentos públicos y auténticos, los documentos privados, dictámenes periciales, reconocimiento o inspección judicial, testigos, presunciones, fotografías, copias fotostáticas, registros dactiloscópicos y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y los demás medios que produzcan convicción en el juzgador. Pues bien, este artículo que acabo de señalar establece pues esos medios de prueba que podemos nosotros ofertar dentro del término probatorio y que más adelante lo vamos a hacer a través de un modelo de ofrecimiento de pruebas. Solo para concluir, quiero señalarles que el término probatorio se encuentra consagrado en el artículo 369 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, al señalar que el término ordinario será de 25 días y se concederá siempre en su totalidad. Bien, jóvenes, pues hasta aquí es lo relativo a ese término probatorio. Espero
que este repaso sirva para nuestra práctica profesional